Lo que comenzó como un día ordinario se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro. Cuando la policía se acercó al almacén en cuestión, inmediatamente fueron golpeados por un hedor pútrido y abrumador que pesaba pesadamente en el aire. En el momento en que los agentes abrieron de golpe las puertas de la unidad, se encontraron con una vista profundamente inquietante. Esparcidas entre varios objetos personales, había varios contenedores grandes. Entre ellos, había una hielera resistente, meticulosamente envuelta en capas de plástico, una gran bolsa de deporte azul y una pequeña maleta de mano. Siguiendo estrictos protocolos forenses, los investigadores de la escena del crimen retiraron cuidadosamente cada contenedor de la unidad. Los contenedores fueron luego transportados a la oficina del médico forense para su examen posterior. El proceso de desenvolver e inspeccionar el contenido llevó horas minuciosas, mientras los especialistas forenses trabajaban meticulosamente para preservar cada posible pizca de evidencia oculta dentro de las capas de plástico y tela. Cuando las capas finales fueron retiradas, se reveló la horrible verdad. El cuerpo en el interior fue identificado oficialmente como perteneciente a Maniché Starren. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se ha convertido ahora en un verdadero documental. Este contará la historia de Maniché Starren, quien nació el 23 de mayo de 1989. Hay poca información disponible públicamente sobre sus primeros años, su crianza o el entorno en el que se crió. Sigue sin estar claro si creció en St. Paul, condado de Ramsey, Minnesota, o si se mudó allí más tarde en su vida. Lo que se sabe es que para 2023, a la edad de 34 años, Maniché era madre soltera de 3 hijos, cada uno de un padre diferente. Residía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en la calle 1428 en St. Paul, luchando por mantener a sus hijos mientras lidia con sus propias batallas personales. Las relaciones pasadas de Maniché estaban envueltas en misterio, y no había ningún registro público que indicara si alguna vez se había casado. Conocidos y aquellos que tuvieron interacciones breves con ella pintaron la imagen de una mujer con una calidez contagiosa, alguien cuya amabilidad y paciencia dejaban una impresión en todos los que la conocían. Amigos y vecinos la recordaban como una persona que siempre encontraba tiempo para sonreír, incluso en tiempos difíciles, y era conocida por su inquebrantable optimismo, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Su amor por sus hijos era evidente en la forma en que hablaba de ellos, incluso mientras luchaba en privado contra un demonio interno. A pesar de estas cualidades admirables, Maniché enfrentaba luchas personales profundamente arraigadas, incluyendo problemas de salud mental y una batalla contra la adicción a las drogas. Estos desafíos habían comenzado a cobrar un precio significativo en su vida, y lo más críticamente, en su capacidad para proporcionar un ambiente estable y seguro para sus hijos. Hubo periodos en los que intentó cambiar las cosas, buscando terapia y expresando el deseo de asistir a un programa de rehabilitación de drogas, pero sus esfuerzos a menudo se quedaban cortos, dejando a los más cercanos a ella preocupados por su bienestar. Luego llegó un punto de inflexión, un evento que desencadenaría una reacción en cadena de desarrollos alarmantes, la llamada telefónica del 1 de mayo de 2023. Esa mañana, el Departamento de Policía de St. Paul recibió una llamada de auxilio del padre de Maniché. Su voz estaba llena de inquietud mientras reportaba la desaparición de su hija. Conocida por la familia cercana y amigos como Manny, Maniché había hablado con él por última vez el 18 de abril de 2023. Durante su conversación final, ella había parecido angustiada, paranoica e inusualmente asustada. Había mencionado tener miedo de alguien. Su padre creía que era un novio, pero se negó a revelar detalles. Lo que empeoraba las cosas era que no había aparecido en el centro de rehabilitación donde tenía programado registrarse. Esta ausencia, junto con su actitud temerosa, había llevado a su padre a creer que algo andaba muy mal. Respondiendo a la urgencia de la situación,
Los agentes inmediatamente comenzaron a buscar a Manillé. Su primera parada fue su apartamento, pero no había señal de ella. Ninguna evidencia inmediata sugería forced entry o juego sucio, pero su ausencia era preocupante. Los investigadores luego se contactaron con individuos conectados a ella, comenzando por el padre de uno de sus hijos. Al ser interrogado, él reveló que tampoco había tenido noticias de Manillé en una cantidad de tiempo inusual. Típicamente, ella se aseguraba de mantenerse en contacto, especialmente en lo concerniente a su hijo. Enfatizó que era extremadamente fuera de lo normal para ella pasar más de 8 horas sin contactarlo, ya que era meticulosa en asegurar el bienestar de su hijo. Su última conversación había sido el 21 de abril de 2023, pero después de eso, ella había guardado silencio. El hombre también reveló que ella a menudo se contactaba desde diferentes números de teléfono, probablemente debido a la inestabilidad financiera que le impedía mantener un plan de teléfono estable. Los investigadores luego dirigieron su atención a sus vecinos. Un vecino, en particular, recordó un recuerdo perturbador. Había visto a Manillé con lesiones visibles, un ojo negro y marcas rojas en su cuello. Aunque la fecha exacta del avistamiento no estaba clara, la vecina recordaba el incidente vívidamente. Preocupada, se había acercado a Manillé y le preguntó si había sido lastimada. Vacilante, Manillé había admitido que había sido asaltada. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la vecina en que lo reportara a las autoridades, Manillé se había negado, temiendo que involucrar a la policía solo escalaría la situación. Esta revelación profundizó el misterio, pintando la imagen de una mujer atrapada en una situación peligrosa, pero demasiado asustada para buscar ayuda. Más indagaciones llevaron a los detectives al administrador del complejo de apartamentos donde vivía Manillé. El administrador proporcionó información crucial. Manillé tenía un novio llamado Joe, quien visitaba frecuentemente su apartamento, aunque no figuraba en el contrato de arrendamiento. El administrador, sintiendo algo preocupante en la relación, había tomado nota mental de la presencia del hombre. Luego, proporcionó a los investigadores un número de teléfono asociado a Joe. Con esta pista en mano, los investigadores rápidamente descubrieron la identidad detrás del número. Un hombre de 40 años, llamado Joseph Steve Jorgensen. Al presentar una fotografía de Jorgensen al administrador del apartamento, recibieron confirmación. Este era efectivamente el hombre conocido como Joe, el novio de Manillé. Esto marcó un desarrollo significativo en el caso. Los investigadores ahora se enfrentaban a la posibilidad de que Joe hubiera tenido un papel en la desaparición de Manillé. Justo cuando los investigadores comenzaban a reconstruir una línea de tiempo, surgió otro avance, uno que cambiaría el curso de la investigación. El 24 de mayo de 2023, el administrador de un complejo de apartamentos vecino se puso en contacto con los detectives con un descubrimiento crucial. Se había encontrado material de videovigilancia del 21 de abril de 2023. En las imágenes de vigilancia recuperadas del complejo de apartamentos, se vio a Manillé saliendo de su apartamento visiblemente angustiada. Su postura estaba tensa, sus movimientos eran vacilantes y su rostro mostraba una expresión de miedo. Momentos después, Jorgensen, su novio, apareció en pantalla, siguiéndola con una rapidez deliberada. Lo que los investigadores vieron en las imágenes les causó un escalofrío. El video granulado mostraba a una Manillé involucrada en lo que parecía ser una lucha cerca de un vehículo de color oscuro. Las imágenes no eran del todo claras, pero los movimientos sugerían angustia. En un momento dado, él pareció tirar de ella con fuerza hacia el vehículo. Después de esto, la giró forzadamente, agarrándola del brazo y dirigiéndola de vuelta al interior del apartamento. El video confirmó que este fue el último avistamiento conocido de Manillé, entrando en su residencia en esa ominosa tarde, en algún momento entre las 5:55 y las 6 de la tarde. Extrañamente, no existían más imágenes que la mostraran saliendo de las instalaciones después de eso. Los investigadores revisaron meticulosamente grabaciones adicionales de vigilancia y descubrieron un patrón inquietante. Entre el 21 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2023,
Jorgensen fue grabado entrando y saliendo del apartamento de Manigé múltiples veces. La impactante revelación llegó cuando las autoridades contaron el número exacto. Jorgensen había accedido al apartamento un asombroso número de 28 veces en solo una semana. Esta revelación provocó una preocupación inmediata. ¿Por qué hacía tantas visitas y por qué no se había visto a Manigé desde el 21 de abril? Para empeorar aún más la situación, la administración del apartamento confirmó un detalle crítico. Manigé poseía solo un juego de llaves para su unidad. Sin embargo, las imágenes de vigilancia mostraban a Jorgensen abriendo la puerta cada vez que entraba, demostrando que estaba en posesión de una llave. Cómo la obtuvo seguía siendo una pregunta apremiante, pero sus implicaciones eran escalofriantes. Mientras los investigadores continuaban armando el rompecabezas en crecimiento, la urgencia de encontrar a Manigé escaló. La siguiente pista significativa surgió de las imágenes de seguridad con fecha del 28 de mayo de 2023. Exactamente a las 4:55 de la tarde, Jorgensen fue captado saliendo del apartamento cargando 2 bolsas de deporte y una maleta grande. El video granulado lo mostraba cargando las bolsas en la parte trasera de una camioneta de color oscuro con una placa de matrícula de Minnesota visible, antes de subir al asiento del conductor y alejarse apresuradamente. Una investigación posterior sobre el registro del camión reveló que estaba registrado a nombre de un hombre que vivía en un complejo de apartamentos en la avenida Century 89 en Maplewood. Los investigadores buscaron inmediatamente a este individuo, ansiosos por descubrir si tenía alguna conexión con Jorgensen o conocimiento del paradero de Manigé. Mientras tanto, siguieron otra pista prometedora, un amigo de la familia. Cuando fue interrogado, el amigo de la familia proporcionó una valiosa perspectiva sobre los hábitos de Manigé. Enfatizó que, a pesar de sus luchas con la adicción a las drogas y sus crisis personales, ella nunca pasaba sin contacto con alguien de su familia o círculo social. Esto hacía su desaparición repentina aún más alarmante. El amigo también relató una conversación telefónica inquietante que tuvo con Jorgensen en los días posteriores a la última aparición conocida de Manigé. Según él, Jorgensen afirmó que Manigé había salido a la tienda un día y nunca regresó. La sospecha se profundizó aún más cuando Jorgensen intentó culpar a otro individuo, un hombre llamado Castle. Lo describió como un personaje siniestro y sospechoso que podría haber hecho daño a Manigé. Sin embargo, el amigo de la familia encontró esta afirmación dudosa, ya que Jorgensen nunca antes había mencionado a este individuo en conexión con Manigé. Además, Jorgensen cesó todo contacto con el amigo de la familia después de esa llamada telefónica, negándose a responder cualquier otra pregunta sobre la desaparición de Manigé. Este comportamiento, combinado con su falta de denuncia sobre su desaparición, solidificó aún más las sospechas de los investigadores. La abrumadora evidencia apuntaba hacia Jorgensen como una figura central en la desaparición de Manigé, y las autoridades se prepararon para intensificar su escrutinio sobre él. Decididos a descubrir la verdad, los agentes obtuvieron una orden para realizar un registro minucioso del apartamento de Manigé. Acompañados por el administrador de la propiedad, un agente entró en la unidad. El aire en el interior era pesado, con una quietud inquietante, como si el tiempo se hubiera congelado tras una tragedia no contada. Mientras se movían por el apartamento, comenzaron a surgir detalles perturbadores. Cerca de la ventana de un dormitorio, encontraron una malla de la ventana tirada en el suelo. Había sido removida con fuerza, sugiriendo una posible lucha. En la sala de estar, un televisor grande estaba apoyado contra la pared con su pantalla hecha añicos en múltiples lugares. El administrador de la propiedad confirmó que los daños no estaban presentes antes de la desaparición de Manigé. En la cocina, los investigadores descubrieron un microondas con el panel de vidrio roto. Aunque parecía que alguien había intentado limpiar los fragmentos rotos, aún eran visibles tenues rastros de los restos. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador les aguardaba en el dormitorio de Manigé. Los agentes notaron inmediatamente que la sábana de la cama había sido parcialmente removida,
exponiendo una base de espuma para colchón debajo. Pero la base de espuma en sí no estaba intacta. Alguien había cortado deliberadamente una gran sección de la espuma. La pieza faltante planteaba alarmantes preguntas. ¿Qué se había removido y por qué? Aún más inquietante, había manchas rojas presentes al pie de la cama. Aunque su origen aún debía ser confirmado, las implicaciones eran profundamente preocupantes. Las impactantes revelaciones solo intensificaron la sensación de urgencia en torno a la misteriosa desaparición de Manijé, impulsando a los investigadores a profundizar en un laberinto creciente de pistas inquietantes y eventos escalofriantes. Al darse cuenta de la necesidad de una búsqueda integral, las autoridades siguieron meticulosamente los protocolos legales para asegurar una orden que les permitiera realizar una investigación forense del apartamento de Manijé. La orden fue oficialmente concedida y ejecutada el 25 de mayo de 2023. Cuando los técnicos de la escena del crimen entraron en la residencia, se enfrentaron inmediatamente a un descubrimiento espantoso. Se encontraron grandes cantidades de sangre por todo el apartamento, en el sofá, formando charcos en el suelo y salpicada por toda el área de la cocina. Los signos de un intento de limpieza descuidado eran evidentes, lo que sugería que alguien había intentado desesperadamente borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido dentro de las paredes del apartamento. La escalofriante realidad se impuso. Alguien había sufrido una lesión grave o potencialmente había perdido la vida dentro de ese apartamento. Los análisis forenses posteriores confirmaron los peores temores de los investigadores. Las muestras de sangre recolectadas coincidían con nada menos que con la propia Manijé Starren. Con esta confirmación, el caso pasó de una investigación por persona desaparecida a algo mucho más oscuro, una potencial homicidio. Mientras los detectives avanzaban, comenzaron a examinar los registros financieros de Manijé, con la esperanza de encontrar pistas adicionales. Pronto se reveló que ella había estado recibiendo asistencia gubernamental a través del Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios, EBT, de Minnesota. Este sistema le permitía realizar compras de alimentos y, en algunos casos, retirar beneficios limitados en efectivo. Reconociendo la importancia de esta información, se obtuvo rápidamente una orden para escrutinar la actividad de la cuenta EBT de Manijé. Lo que encontraron pintó un cuadro aún más inquietante. A pesar de que Manijé estaba desaparecida desde el 21 de abril de 2023, las transacciones con su tarjeta EBT continuaron bien entrado el mes de mayo. El 9 de mayo de 2023, Jorgensen utilizó la tarjeta EBT de Manijé para retirar efectivo de un cajero automático en el Speedway, ubicado en el 11 de la avenida Century North en Maplewood. Más tarde ese mismo día, utilizó la tarjeta en una tienda Dollar Tree en el 7150 Valley Creek Plaza en Woodbury. Sus compras fueron notablemente sospechosas. Un cubo de limpieza, 2 cajas, toallas de papel, bolsas de basura, limpiador líquido, guantes de látex y toallitas desinfectantes. El surtido de artículos levantó alertas inmediatas, ya que coincidía con materiales típicamente utilizados para sanitizar una escena del crimen. 2 días después, el 11 de mayo de 2023, Jorgensen realizó otra transacción en la tienda Cub Foods de la calle Clarence en St. Paul, condado de Ramsey. Su juerga de gastos no terminó allí. También visitó una tienda Dollar Tree separada en la calle 10ª North en Oakdale. Una vez más, sus compras incluyeron toallas de papel, cajas adicionales y productos de limpieza, así como más toallitas desinfectantes. La compra recurrente de suministros de limpieza sugirió firmemente que Jorgensen estaba intentando encubrir un crimen. Complicando aún más la investigación, las autoridades descubrieron otra información perturbadora. Otro individuo, identificado solo con las iniciales ZD, también había utilizado la tarjeta EBT de Manijé. Este descubrimiento amplió el alcance del caso, planteando preguntas sobre si había más personas involucradas en la desaparición de Manijé o si ZD era simplemente un participante inconsciente. Los investigadores, ahora plenamente conscientes de las actividades fraudulentas de Jorgensen,
Actuaron para obtener una orden de allanamiento para su historial de cuenta. Lo que encontraron fue profundamente incriminatorio. El 21 de abril de 2023, el mismo día en que Manijé fue vista por última vez, Jorgensen buscó el término yugular, una elección de palabras escalofriante que insinuaba conocimiento de lesiones fatales. El 1 de mayo de 2023, buscó: ¿qué hace la policía con un reporte de persona desaparecida? Una consulta que sugería que estaba estrategizando cómo manejar las consecuencias de la desaparición de Manijé. El 3 de mayo de 2023, sus búsquedas cambiaron hacia la autopreservación digital. Cómo eliminar cookies de un teléfono Android. Luego, el 27 de mayo de 2023, buscó: cómo quitar el GPS de un scooter Lime. La búsqueda levantó sospechas. ¿Estaba Jorgensen intentando evadir el rastreo de ubicación? Quizás lo más inquietante de todo, el 4 de junio de 2023, Jorgensen buscó cal para el suelo. Los investigadores eran muy conscientes del significado de este término. La cal se usa comúnmente en tratamientos de suelo, pero también es conocida por su capacidad para acelerar la descomposición y neutralizar el olor de la materia orgánica en descomposición. Las implicaciones eran aterradoras. Con una evidencia abrumadora acumulándose contra Jorgensen, las fuerzas del orden fijaron su mirada en su residencia. Se aseguró rápidamente una orden para registrar su apartamento, y los agentes se prepararon para lo que podría ser un encuentro volátil. El 26 de junio de 2023, se desplegó un equipo SWAT para ejecutar la orden de allanamiento. Cuando llegaron al apartamento de Jorgensen, la tensión era alta. En el momento en que los agentes llamaron y anunciaron su presencia, Jorgensen reaccionó con un desafío inmediato. En lugar de cumplir, corrió a su dormitorio, atrincherándose dentro. En una escalada impactante y aterradora de los eventos, para horror de los oficiales SWAT y los transeúntes, Jorgensen provocó un incendio dentro de su apartamento, intensificando aún más la situación ya volátil. Las llamas, alimentadas por su resistencia desesperada, hicieron que un humo espeso saliera a borbotones a través del espacio confinado, aumentando el riesgo para todos los que estaban dentro. El equipo SWAT, comprendiendo la gravedad del momento, actuó con extrema precaución mientras avanzaba para someterlo. Estalló una lucha feroz y caótica, con Jorgensen forcejeando contra los agentes con una agresividad alarmante. Su resistencia fue feroz. Arañó, pateó e incluso intentó arrebatar un arma de fuego a uno de los agentes, aumentando el peligro ya inmenso. Varios agentes fueron necesarios para finalmente dominarlo, poniendo fin al violento enfrentamiento. Una vez inmovilizado, Jorgensen fue transportado rápidamente al Regents Hospital para una evaluación médica inmediata. Los oficiales de la ley querían asegurarse de que cualquier lesión potencial que hubiera sostenido durante su resistencia fuera evaluada adecuadamente. Además, las autoridades buscaban evaluar su estado mental, ya que su comportamiento errático, combinado con la naturaleza brutal del caso, sugería la posibilidad de problemas de salud mental subyacentes que podrían haber influido en sus acciones. Para sorpresa de los agentes, Jorgensen no estaba solo en el apartamento. Otras 2 personas estaban presentes en el momento de su arresto. Una era una mujer no identificada que presentaba signos perturbadores de abuso físico. Su cuerpo estaba cubierto de múltiples moretones y arañazos, y profundas marcas rojas rodeaban su cuello, indicando un historial de estrangulamiento. Cuando fue interrogada por la policía, la mujer hizo una revelación escalofriante. Jorgensen la había estrangulado y en un momento dado le susurró palabras amenazantes al oído. «Los vecinos no oirán tus gritos». Esta declaración inquietante pintaba una imagen aterradora del alcance de la brutalidad de Jorgensen. La segunda persona era el compañero de cuarto de Jorgensen, un hombre que había optado por refugiarse en su dormitorio durante el enfrentamiento con el equipo SWAT. El compañero de cuarto no opuso resistencia cuando los agentes lo detuvieron. Cuando fue entrevistado posteriormente en el Departamento de Policía de St. Paul, reveló información crucial sobre el ambiente dentro del apartamento. Reveló que sufría de una lesión cerebral traumática, que lo había dejado sin sentido del olfato,
un hecho que más tarde ganaría significado. Además, describió sus interacciones limitadas con Jorgensen, citando su exigente horario de trabajo de lunes a viernes como la razón de su mínima participación en las actividades de su compañero de cuarto. Insistió en que tenía poco conocimiento de los frecuentes invitados de Jorgensen o de sus acciones ilícitas. Mientras los detectives continuaban investigando, dirigieron su atención a otra figura clave, ZD, un asociado cercano de Jorgensen. Los investigadores habían observado previamente a ZD usando la tarjeta EBT de Manigé, lo que les llevó a citarlo para un interrogatorio. Durante la entrevista, ZD reveló que solo se había reunido con Manigé 1 o 2 veces y que no tenía una relación cercana con ella. Cuando preguntó sobre su paradero, Jorgensen le había dicho que ella había sido ingresada en un centro de salud mental. ZD también declaró que Jorgensen le había entregado personalmente la tarjeta EBT de Manigé y le había proporcionado el PIN, lo que le llevó a asumir que Jorgensen tenía permiso para usarla. Mientras los agentes continuaban sus esfuerzos para reconstruir los últimos movimientos conocidos de Manigé, hablaron con el administrador del edificio donde residía Jorgensen. El administrador relató una serie de eventos perturbadores que habían comenzado a mediados de mayo. Alrededor del 15 o 16 de mayo de 2023, múltiples residentes comenzaron a presentar quejas sobre un hedor repugnante que emanaba del apartamento de Jorgensen. Era como, ya sabes, leche agria y un pañal de bebé mezclados. Era un olor realmente fuerte e insoportable, recordó el administrador. El hedor era tan abrumador que impregnaba todo el edificio, causando una inmensa preocupación entre los residentes. Sintiéndose cada vez más intranquilo, el administrador y un empleado de mantenimiento intentaron entrar al apartamento de Jorgensen el 18 de mayo de 2023 para investigar el origen del olor. Sin embargo, sus esfuerzos se toparon con una hostilidad agresiva. Jorgensen les increpó verbalmente, negándoles el acceso. Bloqueó físicamente la entrada a un dormitorio específico, uno que, según sus observaciones, parecía ser la misma fuente del hedor pútrido. Sospechando, pero sin querer escalar la situación más en ese momento, el administrador informó a Jorgensen y a su compañero de cuarto que necesitaban limpiar el apartamento en una semana. Poco después de este encuentro, el administrador y el empleado de mantenimiento observaron algo que les erizó la piel. Fueron testigos de cómo Jorgensen luchaba por cargar y arrastrar varias bolsas de deporte negras y grandes fuera del apartamento. La vista fue tan desconcertante que intercambiaron comentarios sombríos sobre la posibilidad de que Jorgensen estuviera deshaciéndose de un cadáver. Sus sospechas fueron suficientes para cementar la creencia de que algo verdaderamente siniestro había ocurrido dentro de ese apartamento. Actuando sobre estas revelaciones, la Unidad de Servicios Forenses del Departamento de Policía de St. Paul realizó un registro exhaustivo del apartamento de Jorgensen. Lo que descubrieron confirmó los peores temores de los investigadores. Se encontraron pruebas de sangre en múltiples ubicaciones, reforzando la creciente convicción de que el caso había tomado un giro hacia el homicidio. El descubrimiento más condenatorio fue un gran charco de sangre en el armario del frente, precisamente el área identificada como la fuente del olor fétido. Los investigadores notaron que la sangre había penetrado a través de la alfombra y había llegado a la base de la misma debajo. Además, se encontró sangre en el armario donde Jorgensen había intentado iniciar el fuego, lo que indicaba aún más la extensión de sus intentos desesperados por destruir pruebas. Los investigadores documentaron meticulosamente la escena del crimen, notando el nivel perturbador de premeditación evidente en sus acciones. Mientras el equipo forense ampliaba su búsqueda en el apartamento, descubrieron 2 llaves de candado escondidas entre las pertenencias personales de Jorgensen. Estas llaves más tarde demostrarían ser un vínculo crucial para desentrañar los macabros detalles del caso. Una revisión de los registros telefónicos de Jorgensen reveló un descubrimiento escalofriante. El 18 de mayo de 2023,
Su teléfono había registrado una señal de ubicación cerca de una instalación de almacenamiento ubicada en el 881 de Weir Drive, en Woodbury. Una investigación más profunda descubrió que alguien que usaba el nombre del compañero de cuarto de Jorgensen había comenzado a alquilar una unidad de almacenamiento en las instalaciones el 5 de mayo de 2023. El código de acceso asignado a esta unidad se usó precisamente al mismo tiempo que se había detectado el teléfono de Jorgensen en el área. La evidencia circunstancial sugirió que Jorgensen probablemente había usado esta unidad para ocultar pruebas incriminatorias adicionales. Al darse cuenta de la importancia de esta revelación, los investigadores actuaron rápidamente para obtener una orden para registrar la unidad de almacenamiento. El 28 de junio de 2023, solo 2 días después del arresto de Jorgensen, oficiales de la ley se presentaron en las instalaciones de almacenamiento. Cuando se acercaron a la unidad designada, se encontraron con un hedor pútrido y abrumador, uno que investigadores experimentados reconocieron inmediatamente como el olor de carne en descomposición. Una de las llaves recuperadas del apartamento de Jorgensen parecía coincidir con uno de los candados que aseguraban la unidad, pero al final, los investigadores tuvieron que recurrir a cortar ambos candados para obtener acceso. En el momento en que las puertas de la unidad se abrieron de golpe, los oficiales se enfrentaron a una vista profundamente inquietante. Dentro, apilados entre varios artículos personales, había varios contenedores grandes, una hielera resistente envuelta meticulosamente en plástico, una bolsa de deporte azul y una pequeña maleta de mano. El equipo forense notó rápidamente que una de las bolsas coincidía estrechamente con el equipaje que Jorgensen había sido captado en las imágenes de vigilancia sacando del apartamento de Manijé semanas antes. Además, descansando sobre la hielera, descubrieron un contenedor verde lleno de suministros de limpieza idénticos a los que Jorgensen había comprado previamente. Los artículos incluían toallitas desinfectantes, guantes de goma y rollos de plástico, el mismo tipo de plástico utilizado para envolver las partes del cuerpo encontradas en los contenedores. Siguiendo un estricto protocolo forense, los investigadores retiraron cuidadosamente los contenedores de la unidad y los transportaron a la oficina del médico forense. El hedor a descomposición se hizo más fuerte a medida que se manipulaba cada pieza de evidencia. A su llegada, se realizó una radiografía del contenido antes de que se llevara a cabo cualquier examen físico. Las radiografías confirmaron los peores temores de los investigadores. Dentro de las hieleras y bolsas yacían restos humanos, almacenados en capas de plástico. La oficina del médico forense del condado de Ramsey emprendió la minuciosa tarea de realizar una autopsia completa. El torso, el primero en ser desenvuelto, estaba atado y colocado dentro de múltiples bolsas de basura, reforzando el enfoque metódico tomado para ocultar los restos. A continuación, se examinó la cabeza, revelando capas de plástico enrolladas firmemente alrededor de ella. Por último, las extremidades restantes fueron extraídas de la bolsa de deporte, similarly envueltas en plástico grueso. El proceso de desenvolvimiento tomó horas, mientras los especialistas forenses trabajaban cuidadosamente para preservar cualquier evidencia potencial incrustada dentro de los envoltorios. Una vez que se quitaron las capas, los investigadores pudieron confirmar la identidad de los restos mediante múltiples medios, incluyendo tatuajes y registros dentales. El cuerpo fue identificado oficialmente como perteneciente a Manijé Starren, llevando la horrible incógnita de su desaparición a una conclusión lúgubre. Con esta devastadora confirmación, las autoridades regresaron a las imágenes de vigilancia capturadas en el apartamento de Manijé, analizando cada detalle. Su revisión proporcionó evidencia innegable de lo que había ocurrido. Las bolsas que se vio a Jorgensen sacando de su apartamento eran, de hecho, los mismos contenedores ahora descubiertos en la unidad de almacenamiento. Esto llevó a una conclusión ineludible. Jorgensen había asesinado a Manijé, la había desmembrado dentro de su propia casa y había transportado meticulosamente sus restos en etapas antes de finalmente esconderlos en la instalación de almacenamiento alquilada. Jorgensen
fue posteriormente acusado de una serie de delitos penales graves. La más condenatoria entre ellas fue una acusación de homicidio en segundo grado, que reflejaba la brutalidad de sus acciones. Además, los fiscales presentaron cargos de incendio premeditado contra él por su intento deliberado de destruir evidencia al incendiar su apartamento durante la redada del equipo SWAT. La lista de cargos continuó expandiéndose, incluyendo múltiples cargos por hacer amenazas de violencia e intentar desarmar a un oficial de la ley durante su enfrentamiento con la policía. En la tarde del 30 de junio de 2023, Jorgensen compareció brevemente ante el tribunal para responder a la acusación de homicidio. Vestido con un traje naranja de prisión, su actitud alternó entre el desafío y la indiferencia mientras estaba sentado ante el juez. A lo largo del procedimiento, movió la cabeza de un lado a otro, reaccionando visiblemente a la recitación detallada de los macabros hallazgos esbozados en la denuncia penal por parte de la fiscal auxiliar del condado de Ramsey, Isabella Eastwood. Eastwood enfatizó la naturaleza calculada de los crímenes de Jorgensen, destacando los horribles extremos a los que había llegado para ocultar los homicidios. Solicitó a la corte que la fianza se fijara en $5 millones, una petición que el juez Timothy Carey concedió sin dudar. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jorgensen permaneció en gran parte silencioso, siendo su única contribución a la audiencia la confirmación de su nombre cuando se le preguntó. Su abogado defensor designado por el tribunal se abstuvo de impugnar el monto de la fianza en ese momento, señalando que una estrategia legal más completa estaba en desarrollo. El enfoque reservado sugirió que el equipo de defensa de Jorgensen estaba sopesando cuidadosamente sus opciones mientras se preparaban para lo que prometía ser un juicio de alto perfil. Mientras se desarrollaba el proceso legal, surgió una revelación aún más impactante, arrojando una nueva luz siniestra sobre el caso. Durante una rueda de prensa celebrada ese mismo día, el sargento de policía de St. Paul, Mike Ernster, reveló un desarrollo crítico en la investigación en curso. Las autoridades habían vinculado a Jorgensen con la desaparición de otra mujer. La persona desaparecida fue identificada como Fanta Shaya-Vong, una mujer de 33 años que anteriormente había estado involucrada sentimentalmente con Jorgensen. Inquietantemente, Shaya-Vong había sido vista por última vez en julio de 2021 y en un escalofriante paralelismo con el caso de Manijeh Starren, sus últimas ubicaciones conocidas la situaban en compañía de Jorgensen. Sorprendentemente, su desaparición nunca había sido reportada formalmente, una omisión que planteó serias preguntas sobre cómo había pasado desapercibida. Sin embargo, a la luz de la creciente evidencia en contra de Jorgensen, la policía había reabierto recientemente su caso como una investigación por persona desaparecida. El nuevo escrutinio pronto conduciría a otro descubrimiento lúgubre. Solo una semana después, el 7 de julio de 2023, los funcionarios de la ley realizaron otra rueda de prensa, entregando noticias que profundizaron el ya horroroso alcance de los crímenes de Jorgensen. Los agentes revelaron que los restos de Fanta Shaya-Vong habían sido encontrados en una unidad de almacenamiento separada, esta vez ubicada en Rapids, aproximadamente a 30 millas al norte de la unidad donde se había descubierto el cuerpo de Manijeh Starren. Los investigadores habían actuado basándose en información recopilada de imágenes de vigilancia, transacciones financieras y el comportamiento pasado de Jorgensen, lo que los llevó al macabro lugar. Las autoridades retuvieron detalles específicos sobre la condición de los restos de Shaya-Vong y el método de su disposición, pero se especuló ampliamente que su destino había sido similar al de Manijeh Starren. Mientras el caso penal contra Jorgensen se intensificaba, la familia afligida de Manijeh Starren se tomó un momento para expresar su gratitud al Departamento de Policía de St. Paul y a los equipos de investigación. En una sentida declaración, agradecieron a las autoridades por su inquebrantable determinación para seguir cada pista posible. Su búsqueda implacable de la verdad no solo había asegurado justicia para Manijeh, sino que también había descubierto el destino de otra víctima, impidiendo que Jorgensen
pudiera dañar a más mujeres. Enfrentado a una evidencia abrumadora, Jorgensen finalmente tomó una decisión sorprendente. Optó por declararse culpable en lugar de enfrentar un juicio. En el registro, admitió 2 cargos de homicidio intencional en segundo grado, confesando formalmente los brutales asesinatos de Bodhfanta Sayabong y Manije Mani Starren. En una revelación inquietante, Jorgensen también reconoció que había desmembrado deliberadamente a ambas víctimas en un esfuerzo por evadir la detección. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Joseph Jorgensen aceptó una sentencia concurrente de 40 años de prisión por cada homicidio.